Hola muchachos, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a enseñar a cómo armar un cable Ethernet RJ45 o cable par trenzado. Muy bien, primeramente me gustaría que supieran lo que significan las siglas RJ45. RJ45 significa Registered Jack, o conector registrado, y pues es el cable que se utiliza para transmitir datos. Muy bien, aquí la siguiente pregunta que quiero hacerles es ¿por qué se le conoce como cable de par trenzado? Se le conoce cable de par trenzado ¿por qué? Bueno, pues sonará muy tonto, pero realmente es eso, porque van entrelazados los cables entre sí y pues van en par de dos en dos. Bueno, ¿y por qué van entrelazados de manera helicoidal y de dos en dos? Como recuerdan, hace tiempo vimos en una clase a Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell fue el inventor de ese tipo de cable en 1881. Él descubrió que las ondas que viajan a través por dos cables independientes entrelazados de esta forma helicoidal son cancelados, y lo que provoca que tenga una reducción de interferencias, y esto produce un mejor funcionamiento en la transmisión de datos y de información. Pero con esto es que, bueno, si hay una interferencia eléctrica, por ejemplo, un microondas o algo que genere pues un campo electromagnético y pueda afectar nuestra conexión a internet, con esta manera de forma trenzada se evita ese tipo de problemas. ¿Por qué se decidió utilizar esta manera de forma trenzada helicoidalmente? En la antigüedad se utilizaban mucho los tranvías, pero estos tranvías generaban un alto voltaje y por ende un gran campo magnético. Entonces, fue ahí que la invención de Graham Bell tomó sentido en el diseño de esta manera. Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nosotros tenemos internet en nuestra casa y nosotros podemos contactarnos con una persona del otro lado del mundo, ya sea de China, de Europa, etcétera? Pues esto se debe a que existen más de 1.000 millones de metros de cable submarino que diferentes empresas llevan instalando desde 1866 para transportar datos entre un continente y otro. ¿Por qué sentido tiene tener ahorita a esas alturas cable de Ethernet o diferente tipo de cableado submarino entre los continentes si ahorita ya tenemos conectividad de manera satelital? Pues bueno, eso iba cambiando, iba mejorando, pero de un momento para otro, cuando empezó lo que era la fibra óptica, cambió nuevamente y volvemos a regresar al mismo método de cableado, ya que la fibra óptica es mucho más eficiente y tiene mejor calidad que las conexiones satelitales. Y a lo mejor no se lo pregunten, pero todos quiero decírselos. Existen distintos cables de par trenzado. Uno es el UTP, el STP y el FTP. Este que ven aquí ahorita es un cable UTP. ¿Por qué tienen diferentes tipos de cables? Pues son utilizados dependiendo para el cual sea su uso. Por ejemplo, puede ser doméstico, industrial o para transmitir varias señales de datos de forma simultánea. Y bueno, la diferencia, en pocas palabras, es el tipo de aislamiento que se implementan en cada una de ellas. Bueno, en cada una de ellas se implementa la misma configuración básica, que es de dos conductores en par trenzado de manera helicoidal. El cable que tengo aquí, que es el cable, como les mencioné, UTP, que sus siglas en inglés significan un Shield Twisted Pair, o cable de par trenzado sin blindaje. Y pues no existe una separación entre cada una de las parejas que las aísle o que las divida, simplemente pues su propio aislamiento interno que tiene cada una de ellas. Este es muy utilizado en redes locales de corta distancia, ya que pues al estar expuestos o a larga distancia se irá perdiendo la señal y es necesario utilizar un repetidor de señal para que se siga manteniendo pues el mismo nivel de intensidad de la red. El siguiente cable del que les voy a hablar es el FTP. Sus siglas en inglés significan Foiled Twisted Pair, o cable de par trenzado en español. Ese tipo de cable pues es básicamente el mismo, no tiene un apantallamiento individual, es decir que es un apantallamiento global o un protector global que envuelve a todo el grupo de cables trenzados, y está constituido ese apantallamiento, ese blindaje, por aluminio. El siguiente cable es el STP, que sus siglas en inglés significan Shielded Twisted Pair. En español quiere decir Par trenzado de blindado individual. cada uno de los pares trenzados lleva un blindaje y pues van recubiertos igual por aluminio. El tipo de cable pues es más caro que el anterior, y la ventaja que tiene es que puede ser utilizado en distancias más largas sin tener que utilizar un repetidor. Entonces pues facilita mucho su uso, pero también la desventaja que es más caro, y su uso más común pues es en las industrias, porque pues tiene menor tasa de variación, o sea que se pueden cometer menos errores en ese tipo de cable por la calidad de la que está diseñado. Bueno, ya por último se encuentran otros dos tipos de cable, que es el SSTP y SFTP. El SSTP, sus siglas en inglés significan Screened Shielded Twisted Pair, o cable de pares trenzados de laminado blindado individual. Ese tipo de cable lleva pues un blindado entre cada par trenzado y aparte un blindado global. Ese tipo de cable pues tiene mejor funcionamiento, aunque de todos los cables presentados, este es el que tiene un mayor costo. Pero pues obviamente la calidad es superior a todos los anteriores. Y ya por último, el cable que queda es SFTP. Sus siglas en inglés significan Screened Folded Twisted Pair, o cable
laminado, apantallado, individual. Obviamente este es un cable pues también de buena calidad, pero no comparado con el cable el SSTP. Esto significa que va a tener un apantallamiento global y aparte va a tener un mallado. Ese mallado pues va a ir conectado a tierra. Aquí pues la característica es que tampoco van a ir, van a tener un apantallamiento los pares trenzados. Únicamente un mallado y un apantallamiento global de aluminio. Ok chicos, el siguiente paso es explicar el funcionamiento de cada uno de los cables, hilos o pines que maneja el cable Ethernet. El primer cable, que es verde con blanco, es transmisor de información positivo. El segundo, que es el pin 2, verde, también transmite información positivo. El siguiente es el blanco con naranja, ese recibe información también de manera positiva. El siguiente cable es el azul, ese es bidireccional, o sea que recibe y transmite información. El siguiente cable es el blanco con azul. Ese también es bidireccional, recibe y transmite datos, pero de manera negativa. El siguiente es el naranja. Ese recibe datos, pero de manera pues negativa. El siguiente cable es el blanco con marrón o blanco con café. Ese también es transmisor de datos bidireccional, o sea, recibe y transmite datos de manera positiva. Y el último es el marrón o café. Ese también es transmisor de datos bidireccional, recibe y transmite información, pero en negativo. Ahora vamos a proceder con el armado de nuestro cable. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Bueno, al menos por el momento esos son los que creo que voy a utilizar. Cables de par trenzado Ethernet o RJ45, unas pinzas de corte, cúter, crimpadoras o ponchadoras de cable, también el atril, un multímetro y bueno, conectores RJ45. Excelente. Bueno, para empezar necesitamos saber qué tipo de cable vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar un cable Cat 5E o el UTP, que es un cable sin blindaje. Es un recubrimiento de PVC y bueno, ya cada uno de sus hilos que tiene el cable. Para ese tipo de cable necesitamos utilizar conector RJ45 que no tenga blindaje, ya que pues hay uno que tiene blindaje y bueno, para ese tipo de cable no se adapta. Lo siguiente que necesitamos hacer es saber qué tipo de conexión vamos a realizar. Por ejemplo, si queremos hacer una conexión entre computadoras, necesitamos utilizar una conexión de cable cruzado como aparece aquí de este lado. Y si queremos hacer una conexión para conectar una PC, una computadora, a un switch, a un router o a un modem, es necesario utilizar la siguiente configuración que aparece aquí de este lado. Esa conexión se llama hub PC o paralelo o normal. Esos son los nombres que lleva. También hay otro tipo de conexión que se llama inverso y esa es utilizada en algunos equipos de Cisco y aquí también se las pongo en esta imagen. Existe también un orden para nombrar los pines. Los pines están acomodados de la siguiente manera. Para saber cuál es el orden hay que contarlos de izquierda a derecha y ese es el pin número 1. No sé si se alcanza a ver muy bien. El pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué se enumeran los pines? Los pines se enumeran ya que hay dos configuraciones para conectarlos. Está la 568A, que es la que les voy a mostrar aquí en esta imagen de este lado, y también está la 568B, que está aquí de este otro lado. Aquí en este video yo les voy a mostrar a ustedes cómo armar un cable de conexión paralelo o normal, es decir, de computadora a un router o a un modem. Para ello primeramente vamos a utilizar la ponchadora o crimpadora. Bueno, aquí en esta parte también hay que ver las partes de nuestra crimpadora ponchadora. En esta parte, en la primera, es donde nosotros vamos a colocar nuestro conector RJ45 para crimparlo, para poncharlo. La segunda parte pues es para un conector más pequeño que es comúnmente el utilizado para teléfono. Si se fijan aquí en esta parte queda un pequeño hueco entre las cuchillas o navajas. Ese pequeño hueco que queda es para nosotros poder poner nuestro cable y pelar las puntas de nuestros cables, simplemente para pelarlas y no cortar todo el cable. Del otro lado también tiene otra cuchilla, esta sí es para hacer el corte completo de nuestros cablecitos o pines. Y aquí también de este lado nos muestra un hueco que es donde vamos a colocar nuestro cable y vamos a quitar la cubierta de PVC. ¿Cuánto tenemos que quitar de cubierta de PVC de nuestro cable? Pues se quita más o menos alrededor de unos 5 centímetros. Ahorita voy a intentar quitarlo con nuestra ponchadora. Está un poco oxidada y no sé si permita bien el hacerlo. Si no, pues ahorita para eso también puse un cúter. Pues prácticamente lo corto todo, lo quitamos y listo. Ahora en esta parte lo que procedería sería colocar el protector del RJ45 o también le llaman bota. Y esa se coloca aquí en esta parte, pero pues bueno, yo no cuento con ella. Lo siguiente es ver qué tipo de configuración vamos a utilizar. En este caso yo voy a estar utilizando la 568B, que es la que nos va a decir en qué orden vamos a colocar los cables. Y aquí se la voy a poner otra vez de nuevo de este lado en la parte de abajo. Para separarla más fácil, lo primero que yo recomendaría hacer sería poner, primero separar los pares. Agarrar primero el blanco con naranja, luego
el blanco con azul, luego después el verde con el blanco y por último el café con el blanco. Y una vez separados así, procedemos a ir haciendo el acomodo. El primero es naranja con blanco, lo pasamos de este lado con el otro naranja. El siguiente es pasar el verde claro de este lado, el verde con blanco. Luego sigue el azul, azul con blanco. Luego el verde, café claro y café. Aquí que se me complicaba mucho poder sujetarlo y peinar los cables, utilicé un gancho de ropa. Si se fijan, aquí está la combinación de colores. Es blanco con naranja, naranja, verde con blanco, azul, blanco con azul, verde, blanco con café y café. El siguiente paso es agarrar nuestra ponchadora o crimpadora y más o menos es dejar 1 centímetro de distancia de donde está nuestro cable de PVC hacia arriba. Buscamos la parte que haga el corte. Sujetamos bien, que no se nos vaya a mover nuestra configuración de los cables. Vemos que quede más o menos 1 centímetro y procedemos a cortar. Verificamos que nuestra configuración de los cables no se haya movido. Bueno, pues ahora agarramos nuestro conector y lo colocamos a que entren todos los cables hasta la parte de adentro y que topen, que hagan contacto hasta mero arriba. A ver, voy a tratar de enfocar para que se vea mejor. Pues creo que fue todo lo contrario. Y bueno, por último volvemos también a checar que nuestra configuración en los cables sea la correcta. Lo siguiente que tenemos que verificar es darnos cuenta que la cubierta de PVC llegue pasando esta sección, ya que aquí al momento de crimpar nuestro cable o de poncharlo va a presionar esto y va a hacer que no se salga nuestro cable. Además también al momento de ponchar nuestro cable, estas pequeñas navajas o cuchillas van a bajar y van a hacer contacto directamente con nuestro cable. Entonces ahora procedemos a ello. Agarramos nuestra ponchadora, nos fijamos en qué posición está. Si se fijan, de este lado tiene un tope, entonces la tenemos que colocar de este lado, en el lado del 8 pines. Colocamos este lado hasta que tope y procedemos a reponchar. Lo apretamos muy bien y muy fuerte para asegurarnos de que todo quede bien hecho. Una vez realizado, debe de verse de la siguiente manera. Si se fijan, los pines ya están adentro, nuestro cable ya está apresionado o atorado, entonces ya no va a salir. Es necesario realizar exactamente la misma conexión del otro lado, pero bueno, como en las recetas de cocina, aquí ya tengo los dos lados terminados. Ahora lo que vamos a proceder es a verificar que nuestro cable pues esté correctamente realizado. ¿Cómo verificamos la continuidad en un multímetro? Si se fijan, bueno, este multímetro tiene varias opciones. Con esta podemos verificar los grados centígrados, grados Fahrenheit. Luego aquí en esta parte podemos comprobar la corriente continua desde 200 milivolts hasta 500 volts. La corriente continua es la que está en las baterías de los carros, en las pilas que utilizamos en los controles remotos, etc. Luego, después de esa parte, aquí está la corriente alterna, que también podemos verificar desde los 500 volts como máximo a 200 volts como mínimo. También pues podemos verificar el amperaje, también los ohms de alguna resistencia o algo. Y en esta parte nosotros podemos comprobar la continuidad. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente giramos la perilla completamente hasta abajo y para empezar a verificar juntamos las puntas. Si se fijan, ahí ya tenemos continuidad en nuestro circuito. ¿Qué es la continuidad en un circuito? La continuidad es que viaja toda la energía de una parte de la línea a otra parte de la línea. Aquí lo vemos en dos puntas. Aquí viaja la electricidad desde esta punta hasta esta otra punta y cuando nosotros unimos hace un pitido y eso nos indica que hay continuidad en nuestro circuito. Hay cosas que no tienen continuidad, como pues alguna vez se los puede haber mencionado. Por ejemplo, esta tabla de madera no tiene continuidad. Esto que es plástico pues tampoco tiene continuidad. Si se fijan aquí en esta parte que es metálica, podemos verificar que sí hay continuidad. ¿En qué más podemos comprobar la continuidad de nuestro circuito? Si por ejemplo vemos aquí en estas pinzas, hay continuidad. En esta perica también tenemos continuidad. De hecho, si hacemos contacto las pinzas con la perica y medimos continuidad, en teoría nos tendría que estar dando continuidad, ya que está cerrando ese circuito. Si se fijan, ahí lo está haciendo. Aquí, por ejemplo, también tengo una aguja. Es un poco difícil de verificarlo, pero miren. Ahí viene continuidad de circuito. Aquí también tengo un cúter. Si se fijan, también una de las cosas que afectan la continuidad pues puede ser el óxido. Entonces, por ejemplo, aquí me acerco a una parte donde pueden hacer más contacto. Y si se fijan, hay continuidad. Aquí aunque pareciera que las partes están divididas, hay continuidad. Y bueno, por último, aquí tengo un cable en el cual voy a comprobar la continuidad. Lo importante de esto pues es cerrar el circuito para verificar que haya continuidad. Ahora procederemos a verificar la continuidad en nuestro cable Ethernet. Muy bien, y bueno, aquí para poder comprobar la continuidad, entonces yo lo sujeté con esta perica y vamos a empezar a probar desde el primer pin hasta el último. Si se fijan, aquí tiene continuidad el primero, notamos el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Si se fijan, tenemos continuidad en todo nuestro circuito y en todo nuestro cable, entonces eso quiere decir que su funcionalidad pues va a ser correcta. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado y que
pues les sirva de aprendizaje. Nos estamos viendo.